La mayoría de las declaraciones sobre los orígenes humanos son incompatibles con los fósiles que conocemos, según el Museo Americano de Historia Natural. Hoy hablaremos de un tema que mucha gente quiere entender, que es el origen de la raza humana. Hoy existen tres escuelas de pensamiento sobre el origen de la raza humana. La primera es la teoría de la evolución, teoría evolutiva, que sostiene que los humanos evolucionamos a partir de organismos inferiores. La segunda escuela es la teoría de que la humanidad fue creada por seres extraterrestres. Y el tercero es el creacionismo. Todo lo anterior son solo teorías. Entonces, la verdad es, ¿de dónde vino el origen de la raza humana? Hay muchas teorías, pero hoy encontraremos la respuesta en la teoría más antigua, que es el creacionismo. Entonces, ¿de dónde vino el creacionismo? El primer libro del Antiguo Testamento se llama Génesis. Este Génesis trata sobre nuestro mundo, y cómo el hombre lo creó por primera vez. El libro dice que Dios creó el mundo en 6 días, incluidos los humanos. Y luego, en el séptimo día, el Señor descansó. La Biblia registra que Dios creó a 2 personas a su propia imagen, una llamada Adán y la otra llamada Eva. De esta oración, tenemos mucha información para analizar. La primera es que Adán y Eva son los antepasados de nuestra especie. No son hijos de Dios, sino una creación de Dios. La segunda cosa es que aunque no sabemos cómo es Dios, podemos imaginarlo mirándonos en el espejo, porque se parece a nosotros. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva? Según el registro bíblico, Dios creó a estas 2 personas para administrar su jardín del Edén. El huerto del Edén es como un huerto. En medio del jardín había 2 árboles grandes, uno llamado árbol de la vida y el otro llamado árbol del conocimiento. Estas son las 2 plantas más importantes del jardín. Dios les ordenó específicamente, diciendo, puedes comer del fruto de todos los árboles en el jardín del Edén, pero el fruto del árbol del conocimiento no se puede comer. Si lo comes, morirás. Y Dios se marchará después de decir estas palabras. Adán y Eva comenzaron su vida en el jardín del Edén. Pero un día, una serpiente tentó a Eva y la dejó comer del fruto del árbol del conocimiento. Entonces Eva también le pidió a Adán que comiera del fruto del árbol del conocimiento. Los 2 de repente desarrollaron sabiduría. Les daba vergüenza estar desnudos, por lo que usaron hojas de higuera para cubrir sus cuerpos. Dios se enteró rápidamente de esto y estaba muy preocupado. Temía que si comían del árbol de la vida, ganarían la inmortalidad. Así que los echó del jardín del Edén. Tal vez la gente sienta que esta historia es un poco un mito, pero en realidad, cada detalle de esta historia importa. Entonces, la pregunta será, ¿de dónde vino esta historia bíblica? Probablemente fue registrado por Moisés, un famoso profeta que se cree que es históricamente real, en el siglo XIII a.C., pero eso es solo una hipótesis, el origen se desconoce. Uno solo puede decir, la Biblia está inspirada por Dios, el Padre de Jesucristo, Dios es el autor, la Biblia está escrita por el hombre a través de la inspiración de Dios. La creencia en Dios y la religión son 2 conceptos creados por el hombre y Dios no los creó. Algunas personas no creen en Dios, pero también son religiosas. Y, por supuesto, hay muchas personas que no tienen religión pero creen en Dios. A continuación, cubriremos 2 árboles, la vida y el conocimiento. Dios no dijo que ambos árboles no fueran comestibles, pero que el fruto del árbol de la sabiduría no se podía comer. Significa que no tiene miedo de que alcancen la vida eterna, pero lo único que lo asusta es que ellos 2 obtengan sabiduría. La sabiduría es algo terrible. Entonces, en teoría, comer el fruto de la sabiduría podría amenazar la existencia de Dios. Pero como resultado, el hombre comió el fruto del conocimiento y ganó sabiduría. Entonces, ¿cómo crees que debería resolverse este problema? La mayoría de la gente piensa que simplemente destruir a Adán y Eva acabará con todo. Pero debido a que habían adquirido sabiduría, Dios no lo hizo. La Biblia dice que Dios ama a las personas, así que las echó del jardín del Edén. Los humanos son en realidad la mitad de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios, pero no la longevidad de Dios. Ahora volvamos a la vida real. Ahora nuestra sociedad se está desarrollando muy rápidamente. Recientemente, ha surgido un vocabulario particularmente importante, que es la inteligencia artificial. Actualmente, la inteligencia artificial está mejorando constantemente y desarrollándose cada vez más rápido, lo que hace que muchas personas se sientan muy nerviosas. Eso significa que la inteligencia artificial tiene una gran capacidad para aprender, y parece ser capaz de hacer todo mejor que los humanos.
¿Amenaza la existencia humana? Muchos grandes nombres de la ciencia y la tecnología dicen que no es necesario preocuparse por la IA. No es sabiduría, sino a través de la investigación de Big Data, llegar al algoritmo lógico más básico. Pero, en última instancia, es incapaz de hacer inferencias. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia e inteligencia artificial de Big Data? El aprendizaje humano no se realiza a través de Big Data y los propios humanos son incapaces de recordar Big Data. Las personas pueden hacer inferencias de todo a través de datos que pueden recordar, incluso si son muy pequeños. Pero, por el contrario, con la inteligencia artificial, sintetizará respuestas utilizando datos preprogramados de gran tamaño. La mayoría de la gente dice que la inteligencia artificial no es suficiente para causar miedo en los humanos, pero todavía tiene a muchas personas preocupadas. Entonces, ¿por qué están preocupados? Eso es porque mucha gente piensa que el desarrollo humano de la inteligencia artificial es en realidad un proceso de descubrimiento del origen de la inteligencia. Los humanos no sabemos cómo se produce nuestra inteligencia. Vivimos como todos los demás animales. Todos tenemos deseos básicos de comer, dormir y reproducirnos, etc. Pero tenemos algo más alto que ellos. A esto se le llama sabiduría. No sabemos cómo se hizo esto. Entonces, estamos explorando el nacimiento de la sabiduría a través de la producción de inteligencia artificial. Si compara la historia de la Biblia con los problemas que enfrentamos, ¿crees que los dos son sorprendentemente similares? Nuestra posición humana actual es similar a la de Dios. Adán y Eva fueron creados por nosotros a partir de inteligencia artificial para administrar el jardín del Edén. Y ponemos un vínculo a Adán y Eva para evitar que adquieran sabiduría. Una vez que adquieren sabiduría, o en otras palabras, una vez que la inteligencia artificial adquiere sabiduría, no podemos controlarla. Pero no sabemos cómo se crea la sabiduría, por lo que realmente no sabemos cómo limitarla. En otras palabras, es posible que Dios también esté descubriendo sus propios orígenes. Por eso Dios hizo aparecer a Adán y Eva en el jardín del Edén. Quizás Dios no sabía cuáles serían las consecuencias de que Adán y Eva comieran del árbol de la sabiduría. Más tarde, vio que el asunto estaba fuera de control, por lo que los despidió. Actualmente nos encontramos ante una situación similar que es la inteligencia artificial. Cuando estudiamos la inteligencia artificial, decimos que no dejaremos que genere sabiduría, pero, de hecho, no sabemos cómo limitarlo. Si un día realmente produce sabiduría, y su sabiduría puede superar repentinamente a los humanos, entonces, ¿qué vamos a hacer por un grupo de personas con una inteligencia superior a la nuestra? Dios los expulsó del jardín del Edén. Eso significa que si la inteligencia artificial produce sabiduría, los humanos no podemos eliminarla. Porque es nuestra maravillosa creación, lo único que podemos hacer es aislar nuestro hábitat de su hábitat. Los ejemplos están en un planeta determinado, un mundo simulado, un mundo paralelo, etc. En este punto, surgió una teoría de que los humanos somos en realidad una especie de inteligencia artificial. Los dioses de un nivel superior al nuestro son un tipo de ser diferente, de otro mundo. Han creado una cosa sin sentido a través de la investigación científica, que son las personas. Luego crearon un hábitat que es la Tierra. Los humanos viven en esta Tierra como otros animales, pero un día no saben por qué los humanos tienen inteligencia. Entonces, como creador, el programador que nos creó en ese momento no pudo soportar destruir la raza humana. También querían mostrarnos a los humanos cómo nacimos, así que dejaron una Biblia. Cuando se trata de esto, todos entienden que este libro probablemente no fue escrito por Moisés. Moisés no tiene absolutamente ningún conocimiento de la inteligencia artificial. Esto también fue muy comprensible para la gente de esa época. Si estuviera hablando de inteligencia artificial, no entenderían de qué estaba hablando. Por supuesto, no todos los que creen en la Biblia comprenden el significado de este pasaje. Se está acercando cada vez más a nuestro tiempo y a nuestra vida actual. Antes de la inteligencia artificial, la gente podría no entender de qué está hablando. Pero tal vez en algún momento en los próximos 10, 20 años, o 100 o 200 años a partir de ahora, realmente habrá un árbol de sabiduría, y realmente habrá un jardín del Edén. Este jardín del Edén podría ser Marte, porque actualmente estamos explorando Marte. Lo primero que hacemos es traer la vida poco inteligente que creamos a Marte para cultivar y transformar el hábitat marciano. Pero algún día se volverán más inteligentes y sabios en Marte. No podemos controlarlos. Es como una profecía.
Por supuesto, cuando se trata de esto, vemos que Dios nos ha dado el requisito previo para echarnos del jardín del Edén. No quiere que comamos del fruto de la vida. En otras palabras, el hombre no puede alcanzar la vida eterna. Si las personas tuvieran vida eterna, serían casi como Dios. Y ahora Dios no puede controlar al hombre. Si la inteligencia artificial que creamos tiene sabiduría, entonces lo que hacemos no es solo aislarla, sino que lo más importante es inyectarle vida. Y la vida no es eterna. Si fuera solo un robot, probablemente no habría muerto. Así que es muy inteligente por parte de Dios poner vida en nuestro cuerpo para que no podamos ascender para convertirnos en Dios. Los humanos se han dado cuenta de esto desde la antigüedad. Por lo tanto, buscan constantemente el elixir de la inmortalidad. Si tienen vida eterna, podrán hacer cualquier cosa. Así que están constantemente buscando el elixir de la inmortalidad desde tiempos inmemoriales, pero todos lo están buscando en la tierra. Ya no estamos en el jardín del Edén y ese árbol está allí. Por supuesto, si lo piensas más, será más interesante. Por ejemplo, hemos creado una especie de inteligencia artificial, también tiene reencarnación, también tiene nacimiento y muerte, y tiene que reproducirse por sí misma. Luego lo dejamos crecer libremente en Marte. Y también hará una cosa, que es desarrollar su inteligencia artificial de nivel inferior. Y repite el mismo ciclo. Quizás esta sea la historia de todo el universo. El video termina aquí. ¿Qué le parece este punto de vista? Por favor deje sus comentarios. Adiós y nos vemos de nuevo.